terapéutico realmente, y uno dice, bueno, esto sí tiene su aspecto medicinal, yo me siento mejor de salud realmente. Pues llegamos con la familia y dicen que hay que hacer todo lo que uno ve, y uno a veces discrimina lo que hace la gente sencilla, ¿no? Qué fácil es comerse una tortilla, y uno dice, pues es muy fácil. Yo les dije, a ver, pues déjenme hacer tortillas, ¿no? Y después hacer tortillas, vean ustedes las tortillas que yo hice. Ninguna me salió así como debe de ser. Mi único consuelo es que realmente poniéndole un poco de nopales se vean igual que las que estaban muy redonditas, ¿sí? Pero bueno, había que hacer tortillas y uno se da cuenta de que realmente aún las cosas más sencillas resultan complicadas si uno no las logra hacer. Que había que subirse al caballo cuando subí al caballo. ¡Qué circo bajarme del caballo! Toda la gente de la población tuvo que ir a ayudarme a bajarme del caballo, ¿sí? Pero bueno, pues había que hacer lo que la gente dijera, ¿no? Seguimos caminando por esta región, guiados por estos pies, ¿sí? Y regresamos a visitar a don Sebastián para un 21 de marzo. ¿Por qué me invitó para un 21 de marzo? Porque en ese entonces era una ceremonia muy especial en esta región. Ustedes pueden ver este cerro, ¿sí? Y en este cerro, en la parte de arriba, hay muchas piedras. Pero en una de esas piedras van a ver que hay un agujero. ¿Qué pasa si el 21 de marzo, la ceremonia de la luz? Llega la gente a las faldas del cerro, primero llega al templo de Victoria a pedirle permiso a la Virgen de hacer la ceremonia de la luz. Luego toda la gente se va a las faldas del cerro y hace un altar. Y ven ustedes, en este altar ese sincretismo, porque hay maíz, hay cacao, hay muchas cosas primitivas, pero también existe la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y durante toda la noche, este es Alejandro, mi hijo, el más pequeño en ese entonces, que ustedes ven aquí, ¿sí? Y viene una ceremonia de redención. Toda la gente durante la noche se la pasa rezando y cantando, preparando el día siguiente. Ya cuando vamos a amanecer, nos alejan del cerro para ver el fenómeno que va a pasar en este agujerito que ustedes ven aquí. Y el fenómeno es que pasa el primer rayo de luz por esas piedras. Y esto es algo fantástico para ellos, porque es el Dios de la luz, del sol, el Dios del sol, Tonatiuh, o como lo quieran ustedes llamar, que vence al rol de las tinieblas. Se hace la luz y se va a la oscuridad. Y entonces viene este ofertorio que ustedes pueden ver aquí, y la gente se va después caminando a donde están estas piedras y empieza toda una ceremonia religiosa para dar gracias a la luz, a Dios por su bondad de que ha hecho la luz y se ha llevado las tinieblas. Por supuesto que llegan los concheros a danzar en nombre de don Sebastián. Vean ustedes toda la ceremonia. Y seguimos caminando. Esta zona yo les decía que era una zona muy especial en aquellas épocas porque formaba parte de la zona de la Ruta de la Plata. Y es que en esta parte que vemos aquí, que es San Luis de la Paz, ustedes llegamos aquí y se encuentran con un mineral que sería el mineral de pozos. Aquí llegaron los jesuitas en el año de 1595 y empezaron a la gente a enseñarle cómo manejar los minerales y cómo manejar la mina. Esta es la primera mina que se hizo ahí, que es la mina de Santa Brígida. Y entonces surgió uno de los centros mineros más importantes en esta región gracias a los jesuitas. Los jesuitas en 1767 fueron expulsados por Carlos III de todas las regiones de la Nueva España y esto se vino abajo. Volvió a resurgir mucho hacia finales del siglo XIX, en la época de Porfirio Díaz, y llegó a ser un centro minero tan importante que lo convirtieron en municipio. ¿Sí? Realmente uno cuando va ahí lo que va a encontrar ya son los esqueletos de la mina, porque a principios del siglo XX empezó a decaer, se hizo un sindicato, empezó a llegar la tecnología y empezaron a desemplear a los jornaleros que estaban ahí, se cerraron las haciendas de beneficio y esto se vino abajo. Pero cuando uno va puede encontrar que hay 400 tiros de minas y puede encontrar uno de los esqueletos de las minas que hay ahí, que es precioso. Cualquiera que le guste la fotografía se va a deleitar encontrando, tomando fotografías de los cascos de lo que eran todas las minas en este sitio de mineral de pozos, ¿sí? Y bueno, llegamos a Guanajuato y esto llegó a ser parte también de lo que era la Ruta de la Plata. La primera mina que se hizo fue la mina de Santa Anita, que se encuentra cerca de lo que hoy es Guanajuato, rumbo al Cerro del Cubilete. Ahí se encuentra una presa que está aquí y en el vaso de la presa se pueden encontrar todavía las ruinas de lo que era la hacienda. Y más adelante está el mineral de la luz, que se constituyó en la mina más importante de aquel tiempo en Guanajuato. Esto funcionó hasta 1924 y fue tan importante en plata que llegó a ser la segunda mina más productora de plata en el país. Se convirtió también en municipio. Le pasó lo mismo que al mineral de pozos, que se vino abajo a finales del siglo XIX y hacia 1924 estaba completamente desierto. La gente del pueblo me contaba una leyenda y me dice: mire doctor, aquí había tanto dinero que como en todos lados entró la corrupción.
había muchos prostíbulos, había muchas cantinas, se jugaba mucho. ¿Y qué fue lo que pasó? Perdieron de vista a Dios. Y entonces en el rosario que había los sábados en la noche, ya la gente no iba al rosario, la gente no iba a misa. Y un día el sacerdote se enojó y se indignó, y como vio una plaza de toros, dijo: yo voy a torear el domingo. Avísele a toda la gente que voy a torear. Y entonces se llenó la plaza de toros. Él se llevó la custodia y salió a la plaza y se le dejó ir el toro. Y en el momento que se dejó ir el toro, él sacó la custodia, y el toro, al verla, se hincó y se echó. Y entonces el padre les dijo: es increíble que este animal tenga más devoción que todos ustedes hacia Dios. Por eso les digo que le va a caer la maldición a Mineral de la Luz desde este momento. Y dice que desde entonces dejaron de producir las minas. Es una leyenda, no sé si ustedes le quieran dar crédito, pero el Mineral de la Luz desapareció y dejó de ser municipio. Después se fundaron las minas ya propiamente de Guanajuato, como estas, que es la mina de Guadalupe, ¿sí? Pero los chichimecas seguían llevando y se seguían robando todo, y el rey de España no hallaba qué hacer. Entonces empezó a crear algo que eran pequeños fuertes a determinadas distancias, donde mandaba de 10 a 12 españoles para que vigilaran que no pasaran los robos. Bueno, pues estos fortines que se llamaban presidios y que se ponían cada determinada distancia tampoco funcionaron. Después dijeron: mira, ellos no se van mucho a las ciudades, pues vamos a crear ciudades. Y es así como en 1576 se funda la ciudad de León, Guanajuato, ¿sí? Cerca de este camino del oro, para tratar de ayudar a los chichimecas. Se le puso León porque el virrey de aquel entonces, que era el virrey Enríquez, él era originario de León, España. Bueno, pues ni siquiera las ciudades lograron detener a los chichimecas, ¿no? Así se fundó la ciudad de León, que en aquel entonces era una alcaldía que tenía 7 de los que son ahora municipios del estado. Por el norte llegaba hasta la Sierra de Comaca y por el sur hasta el río Lerma. Toda esta parte era habitada por los chichimecas pames en aquel entonces, pero en la historia realmente hubo muchas cosas que pasaron en esta región. En la parte norte de esta alcaldía es esta región semidesértica, ¿no? Como cosa histórica, ya por 1817 pasaban 2 personas con un grupo de acompañantes, todos cabizbajos. Una de las personas que iban en ese entonces por esta región era un hombre que había nacido en Navarra, España, que tenía 26 años, que se llamaba Francisco Javier Mina. Él había vivido la invasión francesa a España, había peleado con los franceses, lo encarcelaron 4 años, y cuando salió, ya Fernando VII había sido restablecido en la colonia de España, pero él no la quería. Entonces fue a Inglaterra, y un sacerdote que mexicano que estaba en Inglaterra, que era Fray Servando Teresa de Mier, le dijo que si quería luchar contra Fernando VII, mejor se viniera a España y se uniera al movimiento revolucionario. Y fue como llegó. Para ese entonces todo estaba muy apagado. Hidalgo, a los 9 meses de que inició el movimiento de independencia, lo habían matado. En 1815 habían matado a Morelos. Y el único que sobrevivía en México era un poco de movimiento de Guerrero y de Victoria en el sureste, y Pedro Moreno en el centro. Pues buscó este hombre a Pedro Moreno y iba junto con él en esta región. Habían tenido varios triunfos contra los españoles, pero habían vivido una derrota muy terrible en el Fuerte del Sombrero, una de las derrotas más trágicas de la Guerra de Independencia, y ellos venían pues muy cabizbajos en esta región, venían perseguidos por los españoles. Se encontraron en lo que es el rancho del Venadito, esta troje, y aquí se metieron a dormir. Estaban tan cansados que no se dieron cuenta que en la madrugada llegaron los españoles. Pedro Moreno salió corriendo de ahí más o menos 1 kilómetro y lo fusilaron junto a esta piedra. A Francisco Javier Mena lo agarraron, lo azotaron, y a los días siguientes también lo fusilaron, ¿sí? Esto ocurría en la parte sur de lo que era la alcaldía de León, pero en la parte norte llegaba hasta el sur, que es el Real de Río Lerma. Y aquí se encontraba una hacienda importante en aquel entonces del siglo XIX, y entonces seguimos el peregrinar hacia esa parte de la alcaldía de León, ¿sí? Y llegamos hasta una región que ahora es el municipio de Pénjamo, ¿sí? Y allá una hacienda, allá por 1750, una muchacha que vivía aquí, que se llamaba Ana María Gallaga, conoció a un joven que se llamaba don Cristóbal Hidalgo. Se casaron en el templo de San Francisco en Pénjamo en 1850, ¿sí? Y empezaron a tener hijos. Su primer hijo, don Joaquín, José Joaquín, y el segundo hijo, que llevaba muchos nombres, se llamaba, si no me acuerdo, Miguel Antonio Gregorio Agustín Hidalgo y Costilla. Así se llamaba él. Fue el segundo de los hijos de 5 que tuvieron. El más grande, que es José Joaquín y Miguel, pronto fueron al seminario en Valladolid,
primero al seminario de Francisco Javier Camijero, que eran los jesuitas, y con los jesuitas fueron los pesados de la Nueva España, se fueron a San Nicolás, y se ordenaron sacerdotes. Este es el sitio, pues, donde nació Miguel Hidalgo. Él se fue después a México, a la Universidad Pontificia de Arqueología, regresó, fue director de San Nicolás cuando llegó Morelos, después lo mandaron como sacerdote a Colima, donde ganaron un sueldote de 4,000 pesos. Luego le dieron una chamba en San Felipe, que es al norte del estado, donde seguimos nosotros recorriendo esta región del Gran Chichimeca, y ahí llegó en 1791. Ahí tenía una casa que fue llamada la Pequeña Francia. Él era muy bohemio, le gustaba el vino, le gustaba el teatro, le gustaban las mujeres. Y aquí hacía obras teatrales, dicen que aquí se representó el Tartufo de Molière y muchas cosas, ¿sí? En esta casa muy interesante. En ese entonces es una región también muy transitada, San Felipe, porque si bien no pasaban las caravanas con la plata de los españoles, pues había grandes haciendas. Ven ustedes esta hacienda tan importante que se llama Jaral de Bierrio, que llegó a ser la hacienda más grande de México en aquel entonces. El dueño de esta hacienda fue el que construyó la casa de Iturbide en México, y era su casa de descanso. Era tan importante esta hacienda, ¿sí?, que llegó una estación de ferrocarril a esta hacienda. Ahí hacían pólvora, hacían mezcal, tenían sembradíos, pero sobre todo tenían ganado y tenían caballos. De hecho, el caballo que se encuentra en la calle de Tacuba en México, de Carlos III, que hizo Manuel Tolsá, era de esta hacienda, de la hacienda de Jaral de Berrios. Por eso dicen que realmente los caballos de esta región eran los mejores que había, ¿sí? Vean ustedes lo que es el esqueleto de esta hacienda en este momento, ¿sí? Los graneros, ¿sí? Había dos templos. El templo de esta hacienda se convirtió en parroquia, y bueno, había mucho dinero, tanto así que Pedro Moreno y Francisco Javier Mina llegó un momento que fueron a robar a los españoles y adquirieron una cantidad de oro impresionante para comprar armamento para los insurgentes. Llegó el momento en que el hermano de Miguel Hidalgo, que también era sacerdote y vivía en Dolores Hidalgo, se murió, y entonces le dijeron: oye, ¿por qué no te vas de párroco a Dolores? De 6,000 pesos que estás ganando vas a ganar 8,000. Pues corrió a Dolores, ¿sí? Y entonces fue así como llegó a Dolores Hidalgo, el cura Hidalgo, a vivir ahí, ¿sí? Esta es la parroquia. Pues ya nos cuenta la historia como allá el 16 de septiembre de 1810, pues vino el movimiento de independencia, cómo llega Juan Aldama a decirle que los descubrieron en Querétaro, y entonces él se levanta, Iturbide ya estaba con él, Allende ya estaba con él en esta casa, y entonces interceptan al padre Bustamante, que era un español que decía misa a las 5 de la mañana, no lo dejan dar misa, juntan a la población y dicen que es el momento de levantarse en armas. No tenían todavía el concepto de independencia, porque lo tuvo realmente Morelos. El grito de independencia está muy claro cómo lo dijo, ¿sí? ¿Sí? Fue: muere el mal gobierno, viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe. Recuerden que el siglo anterior fue donde la iglesia promocionó mucho a la Virgen de Guadalupe. Ellos tenían que restablecer a Fernando VII porque tenía muchos privilegios realmente. Les habían quitado varias haciendas y estaban muy preocupados por el poder. Realmente Hidalgo nunca tuvo el concepto claro de lo que debía ser un movimiento de independencia hasta que llega Morelos y en los sentimientos de la nación plasma hermosamente lo que él quiere de una nación nueva. Pero bueno, él sale de ahí y se dirige de Dolores Hidalgo, se dirige a San Miguel con todos los insurgentes. Este es un trayecto donde hay un mezquitis muy semiárido, que en otras etapas de la historia también tuvo momentos importantes. A esta región en algún momento, ya de 1720 más o menos, había un sacerdote de la orden de Fray Felipe Neri que pasaba por aquí, se quedó dormido, y estando dormido llegó una visión de Dios que le decía: quiero que me hagas una casa de ejercicios. Y él cuando despierta dice: esta es mi visión en el mundo, y empieza a crear una casa de ejercicios. Él se llamaba Luis Felipe Neri de Alfaro, ¿sí? Y aquí están estas imágenes donde se ve cómo Dios le da esta visión, ¿sí? Y cuida una casa de ejercicios, que es esta, en un pueblito que actualmente se llama Totonilco. Ese pueblito y esa casa de ejercicios es realmente hermosa. Y había un pintor de aquel entonces que se llamaba Antonio Martínez de Pocasangre, y él pintó toda esta iglesia con motivos del Nuevo y del Viejo Testamento. Realmente hay que ir a conocer este pequeño templo porque es hermosísimo. Este es un autorretrato de Miguel Antonio Martínez de Pocasangre, y estas son todas las pinturas del Nuevo y del Viejo Testamento, ¿no? Aquí ven cómo a Jesús lo llevan ante Pilatos, y pues aquí Judas ya se ve que la regó y entonces se ahorca, ¿no? ¿Sí?
Pero realmente es hermoso ver todo. Vean ustedes el concepto tan interesante de un Jesús crucificado. Es el corazón de Jesús con la lanza en medio, ¿sí? Y vean ustedes las hermosas pinturas. A esto le llaman realmente la capilla Sixtina de los pobres, ¿no? Una religiosidad muy primitiva, porque las gentes que van a ejercicios todavía compran para flagelarse la espalda lazos que se los amarran y se los están apretando todos los días, y estas coronas de espinas. Entonces, es una religiosidad donde piensan todavía que se tiene que sufrir para que Dios realmente perdone los pecados, ¿no? Miren, yo fui varias veces. Este es Marisol, mi hija, que ya se casó. Este es Alejandro, mi hijo, que ahora ya está a punto de hacer un posgrado en nutrición. Este es Marisol ya con su esposo. Después uno tiene que quedar hasta con los hielos, pero pues es parte de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Uno tiene que asumir de esa manera, ¿no? Y vean ustedes estas gorditas. Hay una señora que está enfrente que se llama Yolanda, se las recomiendo. Hace unas gorditas deliciosas realmente. Y esta es la casa de ejercicio y uno ve cómo llegan las peregrinaciones. Una semana de hombres, otra semana de mujeres. Y seguimos caminando, llegamos a Guanajuato, donde llegaron los españoles, a la lóndiga de Granaditas. Aquí había un lugar donde había muchos árboles de granada. Y ahí se construyó este granero que se llama Lóndiga de Granaditas, porque estaba en este lugar donde había muchos árboles de granada. Y ahí fue donde llegaron los insurgentes a hacer una matazón terrible. Nada digno de contarse lo que hizo Hidalgo con todas sus huestes, con los españoles que estaban encerrados en este lugar. En esta puerta que está aquí se dice que un hombre que se llamaba Juan José Reyes Martínez cargó la piedra y luego encendió la puerta, ¿no? El típico. Luego rápido ya porque andamos medio atrasados en tiempo. Pero nos regresamos a donde partimos, del sur de esta alcaldía de León, donde estaba Corralejo, que fue donde nació Miguel Hidalgo, que hay otras cosas más atractivas, porque ahí se empezó a hacer en 1750 el tequila Corralejo. Ahí hay una hacienda donde se hace el tequila Corralejo, que se empezó a hacer 20 años que el tequila Puerto, por cierto, sí. Y ahí hay un museo de 6,000 botellas que es muy interesante de conocer. Caminando por estos lugares, ¿sí?, nos encontramos que por 1980 están haciendo un gasoducto. Los que estaban haciendo el gasoducto voltearon y vieron algunas montañas que estaban medio aplanadas. Empezaron a escarbar y encontraron ahí un centro que ahorita ya se encuentra terminado, que se llama Plazuelas, que ustedes pueden ver ahí en el municipio de Pénjamo, que es un centro muy interesante arqueológico. Tiene aquí un juego de pelota, pero lo más interesante es que tiene muchas piedras grabadas con mapas de ciudades. De hecho, esta que ven aquí es el mapa de Plazuelas. No se sabe de dónde están estas ciudades, y es una civilización que estuvo más o menos entre el año 300 y el año 600 después de Cristo. Hay 4 sitios arqueológicos en Guanajuato que ustedes pueden ver aquí, todos de esta región, más o menos del año 600 al 900. Después hubo una sequía muy grande y se dice que de ahí fue que quedaron abandonados por completo, ¿no? Seguimos caminando, pero ahora hacia el este de la parte sur del estado. Llegamos a Yuriria. A este lugar pasamos y nos fuimos hacia Cámaro y llegamos a ese lugar donde se junta el río Coronel con el río Lerma. Aquí pasó algo muy interesante a principios del siglo XX. Empezaron a hacer una presa que se llama la Presa Solís, que es la más importante del estado, y a la hora que empezaron a excavar encontraron muchas tumbas con esqueletos, 400 tumbas con 4,000 vasijas de cerámica hermosísimas. Pensaron que eran tarascas, son de los tarascos, y a la hora que las estudian resulta que son del año 100 a 600 antes de Cristo. Y es que lograron detectar que aquí había una gran cultura, que era la cultura chupícuara, que es una cultura que se dedicaba a comer de los pescados del río Lerma y que hacía una cantidad de cerámica impresionante, que es de la cerámica más hermosa que se construyó en toda Mesoamérica. La mayoría se encuentra en museos de Estados Unidos. ¿Ven ustedes lo hermoso de la cerámica? Ahí llegaron los franciscanos en el año de 1526, ¿sí? Llegó un franciscano que se llamaba Fray Juan de San Miguel, que fundaría el Uruapan en 1533 y que después sería el que va a fundar en 1542 San Miguel el Grande o San Miguel Allende. Y ahí construye el primer hospital para indígenas que hubo en esta región. Y bueno, siguiendo caminando nos regresamos, llegamos a esta parte donde se encuentra Yuriria. Ahí llegaron los agustinos a construir un gran convento, ¿sí? Así se llamaba Yuriria húngaro en aquel entonces. Y ellos construyeron un gran convento aquí, que fue el primer centro académico que hubo en el centro del país. Realmente los agustinos eran muy académicos, ¿sí? Los principales centros académicos que se fundaron fueron hechos por ellos.